Derecho, audioclase. El derecho está presente en nuestras vidas, lo está desde que nacemos hasta que morimos, y a lo largo de toda nuestra vida continuamente tenemos relación con el mundo del derecho. Quizá es curioso que a veces no lo sabemos y no somos conscientes de la relación tan estrecha que tenemos y que debemos conocer. Bueno, Nociones Jurídicas Básicas es una asignatura dedicada a los alumnos del curso de acceso para mayores de 25 años. Es una asignatura, pero yo creo que es algo más, porque nos acerca al mundo del derecho quizá de una manera simple, pero de una manera muy rigurosa. Para hablar de los contenidos de esta asignatura, que como veremos es un recorrido por el mundo del derecho, nos acompaña hoy el catedrático de Derecho Romano, el profesor Federico Fernández de Buján. Bienvenido. Muchísimas gracias. Estoy encantado de la invitación, que siempre recibo con mucha alegría, y me parece que la difusión, no solo a los centenares de miles de alumnos de nuestra universidad, sino a cualquier español que tenga inquietud por el saber y curiosidad intelectual, ¿no? Pues es bienvenida, y creo que las emisiones de radio UNED están cumpliendo desde sus inicios fundacionales una misión absolutamente trascendental e insustituible, creo, en nuestra programación, que es por una parte de formación universitaria, pero por otra parte de extensión cultural, ¿no? He empezado diciendo que el derecho está presente en nuestras vidas. A mí me gustaría, con este recorrido por lo que es el programa de una asignatura, pero que en realidad es el concepto y los conceptos que debiéramos conocer todos, como bien dice, todos los ciudadanos de un país. Simplemente la palabra ciudadano ya tiene unas connotaciones desde la historia, desde dónde nos viene nuestro derecho, que por ahí empezaríamos quizá, a todo un recorrido de saber cuál es el concepto del derecho, o qué es un derecho privado y un derecho público, u otros conceptos como el de herencia, familia o derechos reales, obligaciones. Todo eso está dentro de lo que es esta asignatura, pero también está dentro de lo que son nuestras vidas. Sin duda ninguna. Como dice usted muy bien, nos circunda. El derecho nos circunda, es decir, desde antes del nacimiento y hasta después de la muerte, ¿no? Porque después de la muerte, usted citó derecho de sucesiones, es decir, pues si no hubiera un derecho de sucesiones, llamado también derecho hereditario, no habría una normativa, unas normas, unas disposiciones que respetasen nuestra voluntad. Por ejemplo, si otorgamos testamento dentro de los límites o parámetros que una persona puede testar, porque, bueno, hubo tiempos y puede haberlos de nuevo, ¿no? Porque el derecho siempre es cambiante y se va adaptando a las necesidades y a las realidades del mundo socioeconómico, cultural, político, ¿no? Tenemos una libertad de testar, es decir, instituyo heredero universal en todos mis bienes a mi amigo Ticio, por decir un nombre romano, y evidentemente no había ninguna posibilidad de que nadie discutiese la disposición testamentaria. Es más, hay algunas tendencias hoy civilistas de que vuelven a abogar por una libertad plena de testar, ¿no? Hoy en día en España, en el Código Civil y en muchos países de nuestro entorno, bueno, pues hay unos derechos hereditarios de personas legitimadas, legitimarios, ¿no? Que son los herederos forzosos, ¿no? Pues digo, el derecho nos circunda. Después de morir, pues respeta nuestra voluntad. Durante nuestra vida es hoy casi imposible regresar a casa después de una jornada laboral sin haber hecho actos jurídicos, porque uno tendría que ir en bicicleta a su trabajo, no comprar nada, no tomarse un café, no coger un medio de transporte público, cualquier cosa. Es decir, ir a un cine, pues es evidentemente una relación. Coger un autobús, un contrato de transporte, en donde la MT, en Madrid, y la empresa de transportes en cada una de las ciudades, establece, incluso algunas veces se ven los autobuses detrás del conductor. Los pasajeros pues ven un extracto de las condiciones generales de contratación. En un cine lo mismo, es decir, oiga, usted tiene que tener una sala en unas condiciones, etcétera. Todo esto, es decir, no hay que ir a un notario a hacer una escritura pública para hacer un acto jurídico. Hacemos actos jurídicos todos los días, en lo cotidiano. Vamos enseguida a hablar de conceptos básicos como son los de derecho o el concepto de ley en relación al derecho, pero me gustaría dedicar un minuto precisamente al propio lenguaje que viene del derecho romano. Hablamos de derecho, de ley, de ciudadano, de justicia. Todas estas palabras que utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano y en nuestro idioma, por supuesto, vienen de un derecho que es la madre de nuestro derecho actual, o el padre. Sin duda ninguna.
Bueno, usted citó 3 palabras, son claves, ¿no? Justicia, derecho y ley. Si empezamos por justicia, porque es la primera. La palabra justicia en español viene de justitia, en latín suena casi igual, ¿no? La justicia no es una concepción romana, sino que es una concepción griega, es una virtud. Es una virtud. El concepto de virtud también es griego. Después ha sido reformulado por la escolástica cristiana y parece que la idea o el concepto, la categoría de virtud es una creación del pensamiento judeocristiano, ¿no? Bueno, pues puede estar, pero el concepto de virtud tal y como lo recogemos hoy es una creación griega reformulada. Sí es verdad que reformulada, porque los 2 grandes que reescriben a los 2 grandes es que San Agustín reescribe a Platón y lo reescribe, pues bueno, pues acomodándolo al pensamiento cristiano. No hablo de religión porque eso es para los que creemos pues algo trascendente, pero de pensamiento podemos hablar todos, ¿no? El pensamiento cristiano, es decir, lo que subyace, el sustrato de lo que es el pensamiento cristiano como valor moral, como criterios éticos, etcétera. Ahí podemos hablar todos de ello, ¿no? Unos están de acuerdo, otros están en desacuerdo, pero es un concepto que es válido para todos. Religión ya no, es solamente válido para los que somos creyentes, ¿no? Bueno, decía que el concepto de justicia es una virtud, es una creación griega. Agustín de Hipona reformula a Platón, Tomás de Aquino reformula a Aristóteles, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues a través de ellos se traslada el conocimiento griego que en parte de estos 2 grandes filósofos, y no solo filósofos, que eran físicos, matemáticos, literatos, politólogos y después filósofos, ¿no? Es decir, la metafísica, llamada metafísica de Aristóteles, toma su nombre de que en la ordenación del corpus aristotélico, en los libros de filosofía, que es la metafísica, que es el estudio del ser, se pusieron detrás de los libros de física. Como meta es un término griego que significa más allá, pues como los libros que son más de filosofía, de especulación teórico-abstracta, pues se pusieron detrás de los libros de más ciencia empírica, que son los de física, se lo llamo metafísica, ¿no? Es una cosa tan simple como esa, ¿no? Bueno, la justicia era una virtud cardinal, que junto con la prudencia, la fortaleza y la templanza formaban el cuatrepartito de las virtudes cardinales. Pues se llaman cardinales porque eran las fundamentales, las básicas, ¿no? Es decir, de ellas derivan otras virtudes, pero eran las 4. Igual que los puntos cardinales sirven para orientarnos topográficamente, entonces coges una brújula y estás en un sitio perdido y sabes dónde está el norte. Bueno, las virtudes cardinales servían también para orientar al hombre, pero en un plano humano, no en un plano trascendente, en un plano humano para orientar al hombre en lo que pudiera denominarse, ni siquiera metafóricamente, que yo creo que es una expresión muy gráfica, el camino de la vida, ¿no? Es decir, nosotros hacemos un camino desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Entonces, al hombre le pueden gobernar, si actúa bien, las virtudes cardinales griegas, ¿no? Y después reformuladas. Entonces, ¿la justicia qué es? Dar a cada uno lo suyo, para los griegos. Ahora, el tema es, ¿qué es lo suyo? ¿Podríamos decir entonces que los griegos en este sentido tenían las ideas filosóficas y sin embargo los romanos los que hicieron es la práctica de las cosas? ¿Sería correcto? Absolutamente. Grecia es insustituible en nuestra civilización como pensamiento, como modo de reflexión, como razonamiento, como criterio argumentativo, como los grandes creadores de las abstracciones, ¿no? Es decir, el concepto abstracto frente al concepto concreto. ¿Qué es concreto? Aquello que se puede tocar, que es tangible, que es susceptible de ser percibido por los sentidos, eso es concreto. ¿Qué es abstracto? Son ideas, valores imperceptibles por los sentidos, que no son tangibles. Entonces, yo, en general, muchas veces con un poco carácter provocador, después de decir que es concreto lo tangible y lo perceptible por los sentidos, lo abstracto es lo que no se puede percibir y que no tiene materialidad, digo árbol que es concreto abstracto. Claro, 99,5 por lo menos por ciento de las respuestas es concreto. Pues no, mire usted, es abstracto, ¿sabe? No, pero ¿cómo que es abstracto? Pero no dijimos que lo concreto es lo que se podía tocar. Pues sí, lo concreto es lo que se puede tocar y lo abstracto es lo que no se puede tocar. Y digo, me enseña usted un árbol, me señala el primer árbol que hay mirando por la ventana, pero puede haber un roble, un castaño, un nogal, pero eso no es un árbol. El concepto de árbol es un concepto abstracto que engloba realidades concretas, que son las especies arbóreas. Pero dígame usted dónde está un árbol, es que no hay manera de enseñarlo, porque no existe. Pero lo hicieron tan bien los griegos que nos hicieron creer que los conceptos abstractos eran concretos, porque animal es un concepto abstracto. Hay perros, gatos, liebres, conejos y gamos, pero no hay animal. ¿Me enseña usted un animal? No, es que no me lo puede enseñar. Concepto abstracto. Eso lo hicieron los griegos muy bien. Es decir, ellos teorizaron. Roma baja la realidad. Porque claro, acabo de decir, justicia es dar a cada uno lo suyo. El gran problema es, ¿qué es lo suyo? Entonces, coge un jurista romano, los juristas romanos, y juridifican
el valor justicia que habían formulado los griegos. Los griegos lo hicieron perfecto, dar a cada uno lo suyo. El romano va y lo juridifica. El romano es como Midas con el oro, que todo lo que toca lo convierte en oro. Bueno, pues todo lo que toca a Roma lo convierte en derecho. Entonces, en vez de decir dar a cada uno lo suyo, ¿qué dice? Dar a cada uno su derecho. Ya lo ha juridificado, ya no es lo suyo, ya es una cosa concreta, su derecho, derecho con D minúscula. ¿Y qué es su derecho? Lo que el derecho, que es el conjunto normativo, le reconoce como derecho. Entonces ya es concreto. Es decir, tú tienes derecho a algo. No podemos estar discutiendo en un plano abstracto, porque tú dirás que sí, yo diré que no. Vamos a ver si el ordenamiento jurídico te da la razón a ti, entonces tienes derecho, o me la da a mí en un contrato de alquiler. Yo le digo, ¿ha usted incumplido el contrato de alquiler? ¿Por qué? Y doy mis razones. Y otro dice, no, yo creo que no he incumplido. Entonces, bueno, vamos a ver la norma. ¿A quién da la razón? ¿Qué es justicia? Dar a cada uno su derecho, no lo suyo. Porque lo suyo nos quedamos en la discusión. Por lo tanto, también hay dos conceptos dentro del derecho, según entiendo. Es ese derecho con mayúsculas, que sería casi la abstracción, y el derecho con minúscula, que sería lo concreto. Bueno, exactamente, un poco perfilado es derecho con mayúscula, que hay que ponerlo con mayúscula si se dice derecho español, si se dice derecho francés, si se dice derecho civil, si se dice derecho mercantil o si se dice derecho romano. Todas esas palabras, derecho, acompañadas de una denominación territorial, derecho español, derecho italiano, derecho alemán, derecho americano, el americano de los Estados Unidos, o derecho chileno, va con mayúscula. Derecho mercantil, derecho civil va con mayúscula. ¿Por qué? Porque hay derecho, la palabra derecho está refiriéndose a un conjunto normativo. El derecho mercantil es el conjunto de normas que regulan la actividad empresarial, la actividad financiera, etcétera. Es el conjunto de normas. En cambio, ¿qué son las categorías de derecho con minúscula? Si yo digo derecho de propiedad, lo tengo que poner con minúscula. Si digo derecho de usufructo, lo tengo que poner con minúscula. Si digo derecho de crédito, lo tengo que poner con minúscula. Entonces, ¿qué derechos tengo yo? Esos son derechos patrimoniales. Si digo derecho de voto, si digo derecho de huelga, si digo derecho de asociación, lo tengo que poner con minúscula. Entonces, una ley que regule la huelga o los estatutos de los trabajadores, que es derecho del trabajo, te dice qué derechos tiene el trabajador y qué derechos tiene el empresario. Es decir, los derechos que tiene cada persona son los reconocidos por el derecho en sentido de conjunto normativo. Es verdad que el conjunto normativo son disposiciones de carácter general y después esa disposición de carácter general se aplica a un caso concreto. Y aquí entraría otro concepto, que es el de ley. Y además el de ley quizá en relación a este concepto de derecho. Exactamente, sí. Muchas veces se confunde derecho con ley, ¿no? Bueno, hay dos corrientes, ¿no? Grandes dentro del mundo del derecho y las dos son perfectamente defendibles y tienen sus partidarios, ¿no? Es decir, el positivismo puro, todo el derecho está en la ley. Y el iusnaturalismo, ya sea de corte teológico, ya sea de corte racionalista, el iusnaturalismo racionalista dice, no todo el derecho está en la ley. Cuando pronunciamos la expresión, no hay derecho, bueno, todos en parte nos volvemos un poco iusnaturalistas, porque claro, si decimos no hay derecho cuando se nos aplica una norma, es un poco de contradicción, porque vamos a ver, si la norma es la norma y la norma tiene el contenido que la norma tiene, te guste o no te guste, no puedes decir no hay derecho, podrás decir no es justo. Pero ahí qué pasa, que un poco la sabiduría popular identifica derecho con justo. A mí me aplican una disposición como profesor, como alumno o como consumidor. En una relación jurídica en donde hay dos partes y me aplican una norma, o la administración pública me dice, pues ahora, una disposición, una ordenanza municipal, lo que sea, y yo considero que esa norma, hombre, no responde a mis parámetros, a mis cánones. Digo, el mis lo enfatizo, porque el mis no puede ser que de otro no sea, pero no responde, y la inmediata que me sale es no hay derecho. Y no tendría que decir no hay derecho, porque el positivismo, oiga, vamos a ver, si le estoy aplicando el derecho, ¿cómo dice usted que no hay derecho? No, pero ¿qué pasa? Identifica derecho con justicia. Bueno, entonces, si hablamos de una justicia que se encarna en el derecho distinta de la ley, pues que hay leyes justas y leyes injustas. Bueno, yo creo que sí, pero no son justas objetivamente, justas para todos, sino para determinada persona. Esta ley
pues puede considerarla injusta. ¿Por qué? Porque cree que atenta contra unos derechos fundamentales de lo que sea. Y en cambio otro que tenga una concepción de vida distinto, pues la considera justo. Bueno, pues en definitiva, estamos viviendo, gracias a Dios, en un sistema democrático en donde el imperio de la ley significa, oiga, te guste o no, hay que cumplirla. Si usted quiere que la ley cambie, pues establezca los mecanismos correspondientes que están previstos en la propia ley para cambiar el ordenamiento jurídico. ¿Y por qué entonces confundimos a veces ley con derecho? Bueno, en Roma no lo confundía nunca, porque el término derecho en Roma es jus. No pasó jus, porque pasó derecho, que es un término latino, que es directum. De directum latín viene derecho en español, droit en francés, diritto en italiano, dret en catalán, dereito en gallego, direito en portugués, todas las lenguas romances, ¿no? Es la palabra que pasó, una palabra posclásica, tardía. La palabra que utilizaban los juristas romanos clásicos era jus. Jus no pasa, pasan muchísimas palabras que encuentran su raíz etimológica en jus, juez, juzgado, justiciable, jurisdicción, jurisdiccional, jurisperito, jurisconsulto, es decir, casi todas las palabras del ámbito jurídico empiezan por jus, a pesar de que jus no pasa, que pasa de derecho. Entonces, para Roma, un concepto clásico, jus, llamado así por derivar de justicia, es el arte de lo bueno y de lo justo, llamada así por derivar de justicia, es decir, no hacía diferencia, es decir, si el derecho no es justo, no es derecho. Ahora, el gran problema es ¿qué es justo? Es un gran problema, porque lo que es justo para uno puede ser no para otro, ¿no? Es el gran problema. Bueno, en un régimen democrático, afortunadamente, pues la ley es expresión de la voluntad popular. Roma lo decía perfectamente, y hoy lo vemos. ¿Qué es ley? Bueno, disposición emanada del Poder Legislativo del Estado. ¿Cuál es el Poder Legislativo del Estado? Por excelencia, el Parlamento. ¿Y el Parlamento por qué está compuesto? Por las Cortes, y las Cortes por el Congreso y el Senado. ¿Por qué le llamamos Cortes? Oiga, tenemos una gran tradición de la cual nos podemos sentir muy orgullosos, parlamentaria. En el Reino de Castilla había unas Cortes que eran una asamblea que limitaba de alguna manera los poderes del rey, bastante menos de lo que hoy, que el rey es una figura simbólica, yo creo que muy representativa de la jefatura del Estado, etcétera, y que cumple un papel esencial, pero, bueno, pues podía ser un jefe del Estado distinto de una monarquía, una república parlamentaria en vez de una monarquía parlamentaria. Bueno, pues ley, ¿qué es? Disposición emanada del Poder Legislativo del Estado. Derecho, ¿qué es? Iusa justitia appellatur, llamado así por derivar de la justicia. ¿Y qué es? Arte de lo bueno y de lo justo, una creación jurisprudencial, ¿no? Estamos hablando, y nos queda ya muy poquito tiempo, del concepto de derecho, del de ley, del de justicia. En otro programa entraremos mucho más en materia, en otras cuestiones que nos atañen también diariamente. Decir simplemente que cuando hablamos de derecho también a veces tendremos que saber que hay un derecho público, que hay un derecho privado, del que yo creo que también deberíamos quizá dedicarle un programa porque tiene para eso y para mucho más. Creo que se le puede dedicar un programa porque es clave la diferenciación entre público y privado. En todo caso, a mí, profesor Federico Fernández de Buján, lo que sí me gustaría ya para terminar es un poco que todos nuestros oyentes supieran y hubiéramos podido transmitir, aunque sea brevemente, lo que queríamos desde el principio, y es que el derecho está en nuestras vidas y debiéramos ser más conscientes de ello y también aprender un poco a manejarnos en estos términos. Sí, es una pena que no haya una asignatura en el bachillerato que sea conocimiento básico jurídico, porque es que la persona está absolutamente circundada por el derecho. Es decir, hoy en día es dificilísimo que no te afecte todo, porque te afecta la regulación urbanística, el tema fiscal, el tema laboral, que una persona va a celebrar un contrato, y después las relaciones diarias. Es decir, tienes una queja con un hotel, tienes una queja con una agencia de viajes que te ha organizado pues unas vacaciones, etcétera. Pues eso todo es normativa jurídica. Cuando vamos a un hotel y antes de darnos la llave de la habitación nos pasan un papelito para que firmemos, no es porque somos famosos, porque por lo menos yo no lo considero. ¿Por qué firmamos un papel antes de que nos den la llave? Lo que estamos es adhiriéndonos a las condiciones generales de contratación del hotel, que son contratos de adhesión. Cuando hacemos un contrato porque compramos un móvil, pues evidentemente con el operador firmamos unos papeles. Siempre hacemos contratos de adhesión. Cuando vamos a abrir una cuenta corriente a un banco, oiga, por eso decía usted muy bien, es que nos invade completamente. Es decir, cualquier cosa que hagamos está el derecho. Esos contratos de adhesión no son discutibles. Oiga, tráigame las condiciones y vamos a discutir condiciones. No, mire usted, o usted acepta las condiciones que yo le pongo para abrir una cuenta en la entidad bancaria, o usted se va a otra. O sea que, pero estamos metidos en el mundo del derecho. Pues desde aquí, para todos nuestros oyentes, estos programas les servirán también para acercarse al mundo del derecho y para los alumnos, por supuesto, que vayan a cursar nociones jurídicas básicas este año, pues que sepan que con los materiales que salen del departamento
van a tener suficiente para poder aprender y con un poquito de esfuerzo, siempre con un poquito de esfuerzo, llegarán a buen puerto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.